buenas noches. ¿Cómo están? Amén. Eso es mucha gozadera, ¿sí o no? Gloria a Dios, porque estamos felices, porque Cristo nos redimió. Amén. Vamos a orar y vamos a la palabra. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, de venir a tu presencia. Señor, esta es una noche de privilegio, porque escuchar tu palabra es un privilegio, un enorme privilegio, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra toque nuestro corazón y nos haga cambiar. El deseo tuyo, Señor, es que seamos cada día más a la imagen de tu Hijo Jesús. Esa es la medida, la estatura del varón perfecto. Y te pedimos, Señor, que nos permitas avanzar hacia esa meta. Gracias, Señor, por haberte ido a preparar un lugar para tus hijos, Señor. Gracias porque hay una morada en el cielo que nos está esperando, la cual deseamos con el corazón. Señor, gracias por darnos la salvación. Y te pido que en esta noche tu palabra hable a nuestra vida y nos permita entender lo que quieres hablarnos. Te adoramos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver un video cortico. Referente a eso que usted vio ahí, y es: ¿cómo es su actitud para la vida? ¿Cómo es? ¿Usted es una persona de mala o de buena actitud? Sabrá Dios y usted, ¿cierto? La verdad sabe Dios y usted. Es la verdad, ¿cierto? A veces cuando uno se da un autoconcepto de uno, a veces queda como mal, porque la mayoría de veces uno no dice la verdad de lo que es. Hace 8 días iniciamos una nueva serie titulada Un Espíritu Diferente. ¿Cómo se titula? Es el título de la enseñanza que empezamos hace 8 días. Y este nuevo tema, esta nueva serie de la cual estamos hablando, está basada en una generación, o en la generación del pueblo de Israel, que lamentablemente vagó 40 años en el desierto y que no entró a la tierra prometida. ¿Sabía usted que en la Biblia a una generación, a la primera generación que se le promete la tierra prometida, lamentablemente no entró? ¿Sabía usted eso? Y referente a esto quiero continuar hablando, estudiando ese episodio, escúcheme mi hermano, de
de la razón por la cual ese pueblo no entró a la tierra prometida, encontramos que esta generación se le había prometido entrar, pero que su mala actitud frente a Dios y a las circunstancias les impidió entrar. No fue que no se les haya prometido. Y lo más tremendo para mí en la Biblia es encontrar que fue una generación que se le prometió entrar, pero por su mala actitud, ¿qué pasó? No entró. Dios, incluso la Biblia nombra que se enojó con ellos por esto y los destinó a vagar por el desierto 40 años. Y dijo Dios que ninguno de ellos entraría a la tierra, excepto algunos poquitos, especialmente la siguiente generación a ellos, los hijos de ellos. Estamos trabajando sobre una pregunta, mi hermano, y la pregunta es: ¿qué puede impedirme disfrutar de las bendiciones que Dios me haya prometido? Y la respuesta nos la cuenta este episodio de la Biblia y este pueblo como ejemplo de desobediencia. Y la respuesta es que tuvieron una mala actitud. ¿Que tuvieron qué? Una mala actitud. Claro, encerrando el tema de la mala actitud, existe la desobediencia, existe la incredulidad, pero lo que quiero enfocarme en esta noche es hablarle de la mala actitud de ese pueblo. Murmuradores, hablaron mal de la tierra prometida, subestimaron el poder de Dios, no hablaron bien. Y es importante para nosotros también entender que de la misma forma nos puede suceder a nosotros si seguimos teniendo o tenemos una mala ¿qué? Actitud. Y por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 14, versículo 20, y retomemos en lo que habíamos quedado hace 8 días para continuar esta noche. Únicamente quiero leer algunos versículos. ¿Ven? Del 20 al 25, 5 versículos que leamos. Dice: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Está hablando con Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya ¿cuántas veces? 10 veces dice la Biblia, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. ¿Qué dice Dios? Que no la van a ver. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que se han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Por cuanto hubo en él otro ¿qué? Espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hasta ahí vamos a ver, hasta el versículo 4, hasta el versículo 24. Note usted los dos paralelos, los dos contrastes del pasaje. Unos no entran porque tienen un espíritu igualitario. ¿Cuál es ese espíritu igualitario? Mala actitud. Pero Dios hace la salvedad de un hombre, y este hombre es Caleb. Y la salvedad la hace porque la Biblia dice que este señor decidió tener otro espíritu. En otras palabras, un espíritu diferente. Al entrar dentro del pasaje y todo el episodio y la escena que nos habla de él, encontramos que el único de actitud positiva, el único que le creyó, el único que tuvo una buena disposición para entrar en la tierra fue Caleb. De resto, todo el mundo criticó, renegó, juzgó. Tuvo una mala actitud. Según la palabra, la mala actitud me impide disfrutar de las bendiciones de Dios, aun cuando Él me las haya prometido. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender esta noche. Porque ¿a cuántos de los que están aquí Dios les ha dado promesas? ¿Sabe cómo podrías tirarte eso? Teniendo una mala. Y es lo que el Señor te ha traído a hablarte esta noche. No dañemos el plan perfecto de Dios teniendo una mala actitud. Sin embargo, la palabra hizo la salvedad. Un hombre con un espíritu diferente.
Si tú tienes la oportunidad de estudiar este versículo 24 que habla de Caleb en otras versiones, notarás que la Biblia lo traduce también como buen comportamiento, buena actitud. Tener un espíritu diferente es sonreírle a Dios, sonreírle a la vida, tener una buena actitud a pesar de las diversas circunstancias que se nos presenten. De sus buenas actitudes frente a Dios y a la vida y a las circunstancias, Caleb pudo disfrutar de algo que el Señor había prometido, una tierra prometida. Vimos entonces, mi querido hermano, en la primer predicación hace 8 días, que mientras todo el pueblo tuvo una mala actitud al hablar mal de la tierra, al decir que iban a perder contra los enemigos, al pensar que eran menos que los demás y subestimaron el poder de Dios, había un hombre que tenía una buena actitud y que creyó en todo lo que Dios le había dicho. Caleb decidió tener un espíritu diferente. Eso lo vimos hace 8 días. Él más bien glorificó a Dios. Él más bien vio una oportunidad de entrar a un lugar prometido. Él no dudó de lo que Dios decía, y su buena actitud fue premiada por Dios, porque Dios premia a los de espíritu diferente. ¿Amén o no amén? Por eso dígale que está a su lado: tenga un espíritu diferente. O sea, tenga una buena actitud. Es decir, a los que en vez de desanimarse se animan porque saben que Dios está con ellos. A los que ven oportunidades en vez de ver siempre problemas. A los que creen en Dios y a los que creen firmemente las promesas que el Señor les ha dicho. Algo que Dios le molesta en gran manera es que pongas en duda lo que Él te ha prometido. O si no, pregúntele a Sara y a Abraham, que se rieron cuando Dios les dijo que iba a tener un hijo. O si no, pregúntele a, ¿cómo se llama este loco? Me olvidó. A Zacarías, que Dios le prometió un hijo. ¿Y qué hizo el hombre? No creyó. ¿Y qué le pasó por no haber creído? Se quedó mudo. Eso es mejor que no diga nada. Amén. Bueno, sigamos más bien adelante. En este orden de ideas, Dios a ti y a mí me llamó y nos llamó, a la iglesia la llamó a tener una buena actitud. Qué triste que los que más mala actitud tienen y tuvieron en la pandemia fueron los cristianos. Qué triste es eso. Qué triste. Qué triste que los de la peor actitud fuimos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque hablamos de que este país está patas arriba, de que está mal. ¿Y acaso no tenemos un Dios con nosotros? ¿Y acaso no tenemos al Señor que nos cuida, que nos provee? Tengamos una buena actitud. Hay gente experta en juzgar, ¿sí sabía usted? Experta en criticar, siempre resaltan lo malo. Qué pereza es una persona así. Eso no paga ni contarle los sueños que uno tiene, porque lo van es desanimando. ¿Le ha pasado? Hay gente que es mejor no contarle lo que uno va a hacer, porque de una vez le dicen: eso no sirve. Y a veces esa persona no está lejos, está en casa. Ten un espíritu diferente. Esa es la voluntad de Dios. Y además disfrutarás de lo que Dios te ha prometido. Los grandes hombres de Dios que dijeron sí a Dios en todo momento, que tuvieron una buena actitud con el Señor, vieron grandes maravillas. Por eso en esta noche quiero continuar con el tema titulado Un espíritu diferente, parte 2. Amén. Un espíritu diferente, ¿qué? Parte 2. Hoy vamos a ver la parte número 2. Le contaba que hace 8 días iniciamos a ver actitudes del espíritu que impiden disfrutar lo que Dios ha prometido. Y hace 8 días vimos una primera actitud que interpretamos de la palabra en este pueblo. Y esa primera actitud es el pesimismo. ¿Cuál es esa actitud? En la persona que es pesimista no llega a ningún lado. La persona que es pesimista, que siempre ve lo malo, que siempre resalta lo malo, que siempre se inclina hacia notar y observar lo malo, es una persona que no va a triunfar en Dios, que no va a triunfar en el Señor, que a todo le pone peros. Ante las circunstancias, la Biblia nos demostró
que el pueblo tuvo una actitud pesimista, pero hubo un hombre que tuvo una actitud optimista, y ese hombre fue Caleb, el de espíritu diferente que nos dice la palabra. El pesimismo fue la primera que vimos hace 8 días. Si quieres entender y interpretar y entrar más en el tema, te invito a que veas la predicación en YouTube. Ahí la puedes encontrar. Hoy vamos a ver una segunda actitud del espíritu que impide disfrutar de lo que Dios te ha prometido. Si no la cambias, si no la cambio, si no la arreglamos. ¿Está listo para verla? Capítulo 14 de Números, versículo 1. Por favor, si tienes tu Biblia, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 25. En la predicación anterior vimos todo el capítulo 13. Continuamos en el capítulo 14. ¿Está bien? Para continuar la secuencia. Sigue contándose la historia. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren lo que están deseando. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a dónde? Santo. Y decían el uno al otro: designemos un capitán, es decir, corrámosle la butaca a Moisés, que nos lidere otra persona. Designemos un capitán y volvámonos a dónde. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus ¿qué? Que ahora les dio piedra por lo que el pueblo decía. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Por qué se ponen así? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? No seáis ¿qué? Contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero mire lo que pasó. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? De apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Dios estaba contento o cómo estaba? Enojado. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tremendo. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos, le dijo a Moisés. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu ¿qué? Con tu poder. Siguiente. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahí estamos leyendo una oración que Moisés está haciendo a favor del pueblo rebelde.
que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y versículo último: ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Amén. Una historia muy interesante, ¿no le parece? Le quiero invitar a que usted descubra conmigo entonces en esta palabra, en estos versículos que leímos, una segunda actitud que impide que yo disfrute de lo que Dios me ha prometido. Primero, el pesimismo, hace 8 días lo vimos. Y segunda actitud, la rebeldía. ¿Cuál es la segunda actitud? Dile que está a tu lado: la rebeldía. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de los que está aquí es rebelde? Gracias por la sinceridad. Y le voy a decir en esta noche, y prepárese para lo que Dios quiere hablarnos, porque en esta noche quiero hablarte de esa actitud que te impide y me impide ser bendecido por Dios: la rebeldía. ¿Está listo? ¿Está listo o no está listo? Empiezo. Cuídate de tener un espíritu rebelde, pues los que son así no disfrutarán de las promesas que aún Dios les haya hecho. ¿Estamos de acuerdo? De ninguna manera puedo pensar que porque Dios me ha prometido cosas, entonces yo no debo cambiar. Mi comportamiento y mi actitud está directamente conectado con lo que Dios me quiere entregar. En otras palabras, si tu actitud no cambia, y si tu actitud de rebeldía y mi actitud de rebeldía no cambian, no creas que recibirás cosas aún cuando Dios te las haya prometido. Eso vivió este pueblo. Este pueblo tenía una promesa: entrarán, pero su actitud rebelde los dejó entrar. ¿No? El hecho de un día haber vivido sin Dios inmediatamente evidencia que todos los que estamos aquí tuvimos un espíritu rebelde. ¿Cuántos reconocen que eran rebeldes? ¿Por qué le digo esto? Puesto que la rebeldía es la resistencia y la falta de sujeción a la autoridad. Eso es rebeldía. La falta de sujeción a la ¿qué? La resistencia a la autoridad. Y el Señor es nuestra deidad, es nuestro Dios, pero también es nuestra autoridad, y todos necesitamos el dominio de Dios. Todos necesitamos estar debajo del dominio del Señor. No creas que estarás bajo tu dominio. Eso es lo que Satanás quiere que pienses, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos dicho: yo hago lo que se me da la... ¿Ok? Ay, ya va a decir que usted no lo dice. Le voy a decir, eso es lo que Satanás quiere que tú pienses, pero realmente es que ninguna persona ha estado bajo su propio dominio, porque toda persona que está bajo su propio dominio está engañado, está bajo el dominio de Satanás. Porque la Biblia es clara en decir que únicamente existen 2 reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y no hay un reino intermedio que es del hombre, no existe. El reino de la luz es donde gobierna el Señor,
Y en el reino de la luz, usted sabe que hay un patrón, hay un jefe que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y en el reino de los cielos se hace lo que Él. Y en el reino de las tinieblas también tienen jefe. ¿Quién es? Satanás. Y dice la Biblia que él ha esclavizado este mundo. Toda persona que no está en el reino de Dios, ¿dónde cree que está? Porque no hay otro reino. Por eso es que la Biblia dice que o frío, pero no que, porque no existe ese punto intermedio. Y le quiero decir eso de parte del Señor para retarlo a que exterminemos la rebeldía que haya en nuestro corazón o en nuestra vida, puesto que todo aquel que no vive ni se sujeta a la autoridad de Dios está viviendo y está siendo sujetado por Satanás. ¿Quién no ha sufrido de desobediencia? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido de desobediencia porque hemos desobedecido en algún momento de la vida a Dios. Y le tengo que decir que todos hemos sido rebeldes con Dios especialmente y pidiendo que su autoridad esté en nosotros y sobre nosotros. Todo acto que resiste, impide, incumple, desobedece y no se sujeta es definido como rebeldía en la Biblia. Bueno, no, amén. ¿Yo estoy siendo claro o no? Porque es que me asusta esas miradas que veo. Yo no sé cómo interpretarlas. Y la Biblia dice que la rebeldía es pecado. ¿Qué dice que es la rebeldía la Biblia? Que es pecado. Y es un pecado que tiene autor. ¿Usted sabe cuál es el primer personaje en la Biblia que se revela, que entró en rebelión y que entró en rebeldía? ¿Quién? Satanás. Estaba en el cielo gozando de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Se rebeló. ¿Contra quién? Contra el Señor, al querer ser igual a Él. Él quería parecerse a Dios e incluso estar sobre Dios. Y el primer ser en ser rebelde contra Dios fue Satanás, según la palabra del Señor, quien quiso ser igual y superior a Él. Y este acto se revela en contra de Dios. ¿Cómo lo hace? Organizándose a sí mismo su propio reino. Hasta el día de hoy, Satanás no se arrepintió y nunca se va a arrepentir. ¿Sabe cómo se rebela contra el Señor? Creando su propio reino, con sus propios secuaces, con sus propios esclavos. Y ese reino es el reino de las tinieblas. ¿Sabía usted eso? Por eso quiero decirle que la rebeldía que va en contra de Dios y de todo su diseño es satánica. Amén. Es el plan que el diablo quiere para la humanidad, para los humanos, que sean rebeldes igual que él, para que tengan su mismo final, porque todos sabemos el final de Satanás: destrucción. Y toda persona que es rebelde con Dios terminará destruida. Es duro para mí decírselo porque no quiero asustarlo, pero es una verdad. ¿Está de acuerdo conmigo esta noche? Quiero decirle además, la rebeldía en contra de Dios termina siempre en destrucción. ¿Por qué razón las personas necesitamos normas, leyes, decretos, estatutos? ¿Por qué la gente necesita un semáforo? ¿Por qué necesitamos las normas de tránsito? Que por ahí no, que ahí es contravía. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. ¿O no? ¿Alguno de los que maneja aquí se ha violado una norma de tránsito? Voy a decirle lo siguiente. Porque por naturaleza el humano tiende a la rebeldía, a romper las normas, a romper los mandatos, a romper los estatutos. ¿Por qué son necesarios entonces los decretos de Dios? Para que podamos no ser rebeldes y podamos ser obedientes a lo que Él desea que seamos. No podemos decir que somos
obedientes y sujetos a Dios cuando vamos en contra de las autoridades que el mismo Dios estipuló y ha puesto en la tierra. Eso es clara la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 3. La palabra del Señor allí habla de las autoridades terrenales y dice que fueron puestas por Dios. Coloquemos el versículo. Romanos capítulo, por favor, 13, versículo 1. Para mí es importante hablarle de esto. ¿Está ahí? Romanos 13, 1. ¿Qué dice? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido. Peleamos contra el texto. Siguiente. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, son rebeldes. ¿Amén? Versículo 3 y hasta ahí. Porque los magistrados, Pablo está hablando de los gobernantes de su tiempo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, Dios y su gobierno son una unidad. El pueblo de Dios no fue llamado a ser rebelde. Yo no te estoy diciendo con esto que estés de acuerdo con la injusticia. Pilas con eso. Quiero hacer la aclaración. ¿Me escucha lo que le digo? Yo no estoy diciendo con esto que estés de acuerdo con la injusticia. Yo lo que estoy diciendo es que te sometas a Dios, que te sometas a cumplir su palabra y le seas obediente a Él. Toda autoridad que sea injusta deberá comparecer ante el tribunal del juez justo. Por eso, si usted siente que hay autoridades sobre usted que son injustas con usted, tranquilo, porque usted tiene quien lo defienda. Pero usted no fue llamado a ser rebelde. No sé si me hago entender. Jesús pagó impuestos a Roma. Jesús, por ser hijo de Dios, yo no voy a pagar impuestos y parecen las pestañas del que quiera. Jesús lo dijo así. Dijo Jesús: denle al César, por favor saquen la plata y paguen los impuestos, hermano. Jesús no fue rebelde. Jesús fue una persona sometida y obediente a Dios. Jesús incluso lo pudieron sacrificar legalmente porque se sometió a la justicia del César y de Herodes. Pero había un juez justo en el cielo que estaba mirando la injusticia que estaban haciendo con Jesús. Entonces Jesús resucitó al tercer día. ¿Amén o no amén? Por eso no tenga problema con las autoridades injustas, porque usted tiene un Dios justo. Gloria a Dios. Pero Dios no lo llamó a ser rebelde, porque la rebeldía es del diablo. La rebeldía en la Biblia es acusada de ir en contra de lo que es bueno. La rebeldía en la Biblia es acusada de terquedad, de no escuchar la sabiduría de Dios, de no obedecer ni acatar lo que Dios tiene para decir. La rebeldía en la Biblia es acusada de obstinación y de testarudez. Por esto, el que es rebelde con Dios jamás hereda ni disfruta bendiciones, aun cuando el Señor se las haya prometido. Hay una sola cosa en que concuerdan los rebeldes y Dios. Vuelvo y lo digo. ¿Me escucha por favor bien? Pare orejas. Hay una sola cosa en que concuerdan los rebeldes y Dios. ¿Saben qué cosa?
en querer apartarse el uno del otro. La Biblia es clara y hay muchos versículos bíblicos. Si usted quiere, coja y busque en una concordancia la palabra rebeldía y notará la cantidad de versículos en la Biblia que aparece esa palabra. Y va a notar, porque el pastor hace la tarea bien, y va a notar que la conducta regular de los rebeldes y Dios es que Dios se aleja de ellos, los aparta, y que los rebeldes lo que desean es apartarse de Dios. En eso concuerda Dios y los rebeldes, en que se quieren apartar el uno del otro. Todo rebelde desea actuar de forma independiente. Amén. Todo rebelde desea actuar de forma independiente, lo cual hace que se les dificulten las cosas a sí mismos. La obediencia y la sujeción a Dios es la buena actitud que Dios espera de nosotros. ¿Para qué? Para actuar con su poder en nosotros. Dios desea un espíritu diferente. Cuando Dios ve disposición y buena actitud, actúa. No importa que usted no sepa cómo. Por eso es que Dios no cierra la boca con lo más vil y menospreciado. Porque como fue vil y menospreciado, se disponen y Dios hace unas obras gloriosas. ¿Estamos de acuerdo? Le quiero decir lo siguiente. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿El Señor está hablando a su vida, a su corazón? Quiero decir lo siguiente. Es como David cuando escribió el Salmo 23. ¿Conoce el Salmo 23? Este salmo enumera bendiciones que David recibe al ser Jehová su pastor. Cuando David dice Jehová es mi pastor, está indicando bajo quién está la autoridad de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces David dice Jehová es mi pastor y recibo estas bendiciones. Nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo. Comienza a enumerar cantidad de bendiciones que él recibe por ser Jehová su ¿qué? Su pastor. Pero también él está diciendo, cuando dice Jehová es mi pastor, está diciendo Jehová es mi pastor. ¿Jehová es tu pastor? Porque David está hablando en primera persona. Él está diciendo Jehová es mi pastor. Cada vez que lees el Salmo 23, el Salmo 23 implícitamente te está preguntando a ti, ¿Jehová es tu pastor? Porque si es tu pastor, entonces también tendrás estas ¿qué? Por eso es que uno no debería enviarle el Salmo 23 a un no creyente, porque un no creyente todavía Jehová no es su pastor. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo? En otras palabras, un rebelde, uno que no quiere que Jehová sea su pastor, su amo, su Señor, su mentor, su Dios, uno que no desea obedecerle ni sujetarse a él como su autoridad, simplemente no puede exigir ni aspirar a las bendiciones del Salmo 23. Porque es rebelde, porque no está bajo autoridad de Dios. Por eso David dice Jehová es Él está encima de mí y yo lo obedezco. Por eso recibo estas bendiciones. En otras palabras, Dios bendice al que se humilla, dice la palabra del Señor. Dios exalta al humilde, al que se humilla bajo su autoridad. Los designios y castigos y las consecuencias más terribles que podemos encontrar en la palabra del Señor están dirigidas casi siempre a los rebeldes. ¿Está de acuerdo conmigo? De igual manera, aquellos que han obedecido y se han sujetado a Dios dan testimonio hasta hoy de ser agradables y bendecidos por Dios. Si la rebeldía es un problema, la sumisión a Dios es la solución. ¿Amén o no amén? Si la rebeldía es un problema, la sumisión a Dios
es la solución. El rebelde cree que es libre porque hace lo que piensa o lo que le parece, pero el hombre ya ha demostrado no ser capaz de decidir bien. El hombre ya demostró que no es capaz de escoger bien y lo correcto sin la ayuda de Dios. El ser humano ha demostrado la esclavitud en la que vive realmente, si no es Dios su Señor. Todos necesitamos el mayor y más grande consejero en nuestra vida, el Espíritu Santo. Necesitamos estar sujetos a Dios y a lo que Él nos diga que tenemos que hacer. ¿A cuántos el Señor en este lugar les ha pedido que perdonen? Qué cosa tan dura, ¿no le parece a usted? Sí, ¿verdad? La verdad. Pero cuando uno obedece al Señor, aún siendo tan duro, es una bendición. Se recibe sanidad. Porque obedecer a Dios no es como yo pienso que se obedece, sino como la palabra me dice que debo obedecerlo. Qué bueno que el Señor no dejó a la deriva el obedecerlo, sino que nos dejó estipulado cómo se obedece. ¿Se imagina cada quien teniendo su propio concepto de lo que es obedecer a Dios? Sería una locura. Gracias al Señor que tenemos su palabra. El rebelde cree esto, y en el contexto que leímos de estos 25 versículos, usted pudo notar algo interesante conmigo, que el pueblo tenía una muy mala actitud. Desean desobedecer a Dios, devolverse a ¿dónde? A Egipto, en vez de echar para adelante y entrar a la tierra prometida. Desean desobedecerlo. Caleb, Moisés y estos varones los tildan de rebeldes, les dicen no sean rebeldes. Es el gran problema de este pueblo. El gran problema de este pueblo es su actitud rebelde. Versículo 9. Versículo 9. Y allí se encuentra esa realidad. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde. Y le tengo que decir que Caleb, Josué, Moisés y Aarón son los únicos con un espíritu diferente. ¿Y qué quisieron hacer los rebeldes con ellos? ¿Qué quisieron hacer? Darles piedra, apedrearlos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a la autoridad de Dios. ¿Qué contraste de actitud no le parece a usted que encontramos en la palabra en este orden de ideas? Versículo 1, la palabra del Señor nos indica que allí esta gente se puso a llorar. ¿Y por qué? Por los malos comentarios de los pesimistas. ¿Y cuáles fueron los pesimistas? Los 10 espías que cuando llegan a dar el informe dan un mal informe. Pesimistas. Primer predicación. Hoy en esta segunda predicación, a raíz de eso, la Biblia nos dice en el versículo 1 que la reacción de todo el pueblo fue gritar, dar voces y llorar. Así reaccionaron, comportándose de manera rebelde contra el Señor. Lloran, en una versión dice que lloraron de la noche, desde la mañana hasta por la... No, esta gente sí que tenía lágrimas. Tocaba decirles lágrima suelta. El lloro por la amargura de supuestos, porque realmente no hay ninguna razón para llorar. ¿O hay alguna razón para llorar? No, Dios les había dicho que iban a entrar y se pusieron a llorar. ¿Acaso no son pataletudos? ¿Alguno de los que está aquí ha hecho pataleta alguna vez en su vida? Estas lágrimas se me hacen lágrimas de cocodrilo. Este llanto no es un llanto de dolor, es un llanto de rebeldía, de capricho, porque no querían. Están haciendo como no quiero. Es un pueblo caprichoso, rebelde. No es un llanto como grandes hombres de Dios que lloraron. Jesús lloró, dice la Biblia, versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró porque vio la calamidad de su pueblo. Pero qué diferencia a un pueblo que llora con lágrimas de cocodrilo. Y tengo que decir que si hay muchos en la iglesia. Por eso usted no puede decir que en medio de una oración, cuando una persona lloró, fue porque el Espíritu Santo la tocó. Muchos pueden estar llorando por amargura.
muchos pueden estar llorando porque tienen lágrimas de, ay Señor. Pero como yo no sé nada de eso y si Dios sabe, pues yo solo digo. Además de esto, siguiente versículo, la Biblia dice que su actitud rebelde fue quejarse y se quejaron. Y una queja, la palabra queja siempre está inclinada a los malos argumentos. A los malos argumentos. Se quejan con argumentos que indican lo malo, cuando la circunstancia divinamente es una bendición. ¿Acaso entrar a una tierra prometida no es una bendición? Esta gente va para el cielo y va llorando. Es una gente rebelde. Señor, perdónanos, porque a veces nos comemos un arroz con un huevo y vamos para el cielo y vamos llorando, cuando hay gente que no tiene nada que comer. Perdónanos, porque a veces nuestras actitudes son rebeldes. Yo recuerdo que una de las cosas que más nuestro padre, mi papá terrenal, nos reprendía de niños era porque cuando nos servían la sopa, la cara no era la mejor. Cuando nos servían el sancocho, en el campo se come mucho sancocho. Entonces, una mala actitud. Y mi papá le daba piedra. Y muchas veces nos decía, pues si usted quiere comer manjares, métase la mano al drill, vaya a la tienda, compre lo que quiera, ahí está la cocina y haga. Yo sé que aquí en Bogotá no pasa, eso pasa en el campo. Qué pereza una persona con una actitud terrible, hasta para la comida, ¿no le parece a usted? Eso es terrible. Por eso es que estoy así gordito, ¿sí ve? Porque me enseñaron a comer de todo. Escúcheme, esta gente habló mal de su autoridad, habló mal de Moisés, hablaron mal de Aarón, hablaron mal de la autoridad que Dios se había puesto. Todos sabemos que Moisés fue la autoridad que Dios colocó en el pueblo, gústele a quien le. Aarón fue el sacerdote que Dios levantó, y este pueblo habló mal de estas personas. Además, hicieron algo tremendo. Hablan mal de la autoridad, hablan incoherencias guiados por el aparente dolor que realmente es rebeldía. Que dicen, ojalá nos hubiéramos muerto. Mire cómo están hablando. Porque una persona rebelde siempre habla incoherencias. Pues me voy a largar de esta casa, ¿y qué? Pues me voy a largar, y pues me voy a hacer, y pues voy a vivir, y es que yo no sé qué. Puras incoherencias, porque no es capaz. ¿Me perdona por lo que estoy diciendo esta noche? Pero es que la Biblia lo dice. Enfatizan en el resaltar los obstáculos. En la persona rebelde siempre enfatiza en los obstáculos, y siempre va a hacer algo. Le va a adjudicar lo malo a Dios. Mire lo que dice la palabra. Versículo siguiente. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer? ¿De quién es la culpa? Supuestamente de Dios. Le echaron la culpa al Señor. Y siguiente versículo. Según ellos, tienen derecho de comportarse así. Dios es el culpable. Tenemos derecho de llorar, Moisés. Tenemos derecho de comportarnos así porque Dios nos trajo a morir. ¿Es verdad? No. Todos sabemos aquí que la intención del Señor era darles una bendición muy grande. Pero el rebelde siempre enfatiza en lo malo. Siempre enfatiza en el obstáculo. La rebeldía siempre es asolapada. Pero no, en el versículo 4, mire, designemos un capitán. Síntomas de rebeldía: cambiar los planes de Dios. ¿Qué es un síntoma de rebeldía? ¿Para dónde se quieren ir? Otra vez, quieren cambiar los planes del Señor. Síntoma de rebeldía: cuando una persona quiere cambiarle los planes a Dios, o quiere hacer, o quiere que Dios haga lo que Él quiere. ¿Sabía usted que el ayuno no es doblarle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiera? El ayuno es un tiempo donde yo me entrego a Dios
y me dispongo para que Él haga su santa voluntad frente a lo que le estoy pidiendo, para que Él se glorifique. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El ayuno es eso. Y escúcheme, en ninguna parte de la palabra la voluntad de Dios es que nosotros cambiemos su plan. Querer cambiar los planes de Dios es rebeldía. Ellos se querían devolver a Egipto cuando Dios les tenía una tierra prometida. Y esto es síntoma de rebeldía. Y le voy a decir un consejo a mi hermano porque ya voy terminando. Nunca salgas de los planes de Dios para solucionar una tragedia. Nunca se salga de los planes de Dios para solucionar una tragedia. Esto es rebeldía. Desecharon la autoridad que Dios habló y dijo que había puesto. Los rebeldes suelen tener un mejor plan, supuestamente, que el de Dios. Y le invito a que usted y yo no le demos ese mensaje a Dios. La invitación con esta palabra es enseñarte y enseñarme a que seamos sujetos a nuestro Dios, a sus estatutos. Él nos dice: no os unáis en yugo desigual, pues no sea rebelde. Porque por algo Dios se lo dice. Del versículo 5 en adelante, los de espíritu diferente se comportan de una manera interesante. Y esta gente le duele mucho lo que el pueblo está diciendo. Dice la Biblia que se rasgaron sus vestiduras y que en el versículo 7, por favor, versículo 7, ellos hablan a toda la congregación y les dicen, los cuatro diferentes, los de espíritu diferente: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En otra versión dice: pero ¿qué les está pasando? Si la tierra que Dios nos va a dar es una maravilla, es buena. Estos son los de la actitud distinta, los de un espíritu diferente. Además, bendicen esa tierra, no la rechazan, la ven con amor. Están dispuestos a ir porque Dios les ha prometido que la pueden tener. Dios entrega bendiciones prometidas a aquella generación que le agrada a Él. Notemos, por favor, el siguiente versículo, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, es decir, si Él ve que le agradamos, seguramente nos entrega la tierra. Por eso, una persona que agrada a Dios es una persona sujeta a Dios, que está dispuesta a hacer lo que Dios quiere, y Dios está dispuesto a bendecirla. Dios no tiene miedo de bendecir. Es más, me atrevo a decir esto, como dice el Salmo. En la palabra del Señor dice en el Salmo, me corrigen, creo que es el Salmo, no, ¿para qué le digo el Salmo? No me acuerdo. Pero el versículo bíblico del Salmo dice que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón, que nos deleitemos, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda el Salmo qué? ¿Sí? Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de ti. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Que Dios está hasta dispuesto, escúcheme, está hasta dispuesto a conceder las peticiones del corazón. ¡Qué lindo es eso! Pero ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo le agrademos, nos sujetemos a Él. Debes entender que toda tierra prometida tiene obstáculos. Toda tierra prometida tiene obstáculos, tiene pruebas. Pero también debes saber que Dios ha prometido estar contigo si no eres rebelde, si aún eres obediente. Sé de un espíritu diferente. En el versículo 10 describe el espíritu de rebeldía del pueblo. El espíritu de rebeldía en el pueblo, en el versículo 10, habló de apedrearlos. Ahí se describe su espíritu de rebeldía. La rebeldía no es solamente una diferencia de opiniones, sino de actuaciones. La rebeldía puede llevar a una persona a cometer graves pecados. Esta gente se querían volver asesinos y matar a estos inocentes a pedradas, porque eso hace la rebeldía en la vida y en el corazón de una persona. La hace cometer pecados terribles. En el versículo 11 al 12, Dios desaprueba y condena la actitud rebelde. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? El Señor estaba aquí. Y en varios versículos que usted y yo leímos, la Biblia dice, aquí creo que está,
Ok, míralo, ahí está. Mire la pregunta. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y algunos pensamos, uy, ese pueblo sí que era terrible. ¿Y nosotros? Porque le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas señales y cosas milagrosas Dios ha hecho en su vida? Yo creo que muchas. ¿Por qué seguir con una actitud rebelde frente al Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida? Nombremos la mejor y la más grande: haber muerto por nosotros en la cruz. Después de saber esa realidad, que Jesús murió por mí y que pagó por mis pecados y me perdona y me levanta, ni por las corvas yo debo tener una actitud de rebeldía con mi Dios, porque Él hizo algo tan grande por mí. Aquí adelante, después de estos versículos, Moisés hace algo. No lo leemos por tiempo, pero se lo cuento, ahorita lo leímos. Y es que Moisés intercede por el pueblo rebelde. A pesar de todo, aún de que lo querían pedrear. Y ese hombre tenía un espíritu diferente. Ese hombre no es un hombre rebelde, sabe lo que tiene que hacer: interceder por el pueblo delante del Señor. Es un hombre que intercede delante. Y en el versículo 20 al 25, únicamente coloquemos por favor el versículo 24, ya para ir cerrando. Dios dictamina una sentencia, versículo anterior, versículo 23. Y la sentencia es que ninguno de los que lo han irritado va a entrar a la tierra prometida. No verán la tierra. Es claro el texto, ¿cierto que sí? No la verán. Hay solo, siguiente versículo, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro que él se iba a entrar y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y todos sabemos que Caleb era el más cuchito cuando entró a la tierra prometida. ¿Sabe cuántos años tenía? 85 años. Y lo más tremendo es que Josué, que es el líder, porque Moisés muere, es que es osado. Caleb le pide a Josué la tierra más difícil de conquistar. Le dice: pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar, porque aunque tengo 85, me siento como de 45. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está conmigo, dice Caleb. Y la Biblia nos declara que Caleb, siendo un anciano de 85 años, conquistó la tierra más difícil de Canaán. Un hombre que le creyó a Dios y que tuvo un espíritu ¿qué? Diferente. Una de las evidencias de la rebeldía es ser malagradecido. Los rebeldes no disfrutan de las bendiciones que un Dios como nuestro Dios les ha prometido entregar. Y le tengo que decir, mi hermano, que creo que la palabra es clara al decirte que hoy es tiempo de obedecer a Dios y poner buen ánimo, buen semblante, una buena actitud al Señor y a la vida, puesto que Cristo cambió nuestras vidas. No dejes de heredar bendiciones y promesas por la mala actitud. No seas quejambroso. ¿Ven? Hay una alabanza que se llama quejabanza, búsquela en YouTube. Dice: no le demos a Dios quejabanza, démosle a Dios alabanza. Tu actitud será probada en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia, en tu entrar, en tu salir. Y hoy estamos siendo llamados a tener un espíritu diferente, donde Dios te coloque. Sé un facilitador de las cosas y no un complicador. Amén. Si Dios lo mandó a esta iglesia, que es una iglesia humilde, bonita, que hasta ahora se está desarrollando, y usted ve muchas falencias, Dios lo mandó a que facilite y a que ayude a solucionar, no a que sea una persona de mala actitud. Amén o no amén. Así es. Ten un espíritu diferente y no un espíritu de rebeldía.
Quiero invitarle a que se coloque de pie y oremos al Señor. Le invito a que usted ore conmigo, porque el que realmente conoce su vida es el Señor, y Él sabe cómo es su actitud realmente. Señor, oramos a ti. Dios, nosotros como humanos podemos engañarnos entre nosotros mismos y podemos decir que somos buena gente, podemos decir, Señor amado, que somos perita en dulce. Señor, podemos decir que somos de lo mejor, que tú nos hablas. Muchas cosas podemos decir de nosotros mismos, pero el que realmente conoce nuestra actitud eres tú. El que realmente sabe cómo somos, a quien no podemos engañar, eres tú, Señor. Y yo te pido que en esta noche, Señor, nos perdones con tu poder precioso, así como Moisés oró por ese pueblo tan rebelde. Allí en la palabra, Moisés resalta de ti atributos tan preciosos, atributos tan bellos, Señor, que solo tú tienes. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, Señor. Y esta preciosa palabra hoy la pedimos también para nosotros. Hay alguien en este lugar que reconozca su rebeldía y le diga al Señor: Señor, perdóname. ¿Tú puedes hacerlo? Hoy reconocer que no has tenido la razón. Hoy reconocer que no has hecho lo que a Dios le agrada, que no has reaccionado como Dios le agrada, que has dicho palabras que a Dios no le agradan. Hoy, mi hermano, humillémonos delante de Él. No tengamos temor de reconocer los rebeldes que hemos sido y digámosle: perdóname, Señor. Señor, te pido perdón por mis rebeliones. Te pido perdón por mis actitudes hartas, por mis quejas. Perdóname, Señor. Ayúdame a tener una buena actitud. Dile conmigo: Señor, ayúdame a tener una buena actitud. No quiero ser un pesimista, no quiero ser rebelde contigo, Señor. Ora por tu casa. Si tú sientes que en tu casa hay algún espíritu de rebeldía, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, ora y dile: Señor, tú tienes el poder para romper la rebeldía, el pesimismo. Señor, tú eres nuestro Salvador. Ten misericordia. Dile conmigo: apelemos esta noche a la misericordia de nuestro gran Dios, porque Él es tardo para la ira y rico en misericordia. Señor, perdona nuestra rebeldía. Perdónanos el no obedecerte en esa área, en esas áreas. Perdónanos hacer lo que a nosotros nos parece cuando no es así. Perdónanos trabajar independiente, sin tu aprobación, sin tu bendición. Ayúdame, Señor. Dile conmigo: ayúdame a sujetarme a mis autoridades terrenales. Tú las colocaste. Tú eres quien ha permitido a los presidentes. Tú eres que has permitido a los alcaldes. Tú eres quien han permitido a los concejales. Tú eres quien han permitido, Señor, las autoridades legislativas y gubernamentales que hoy nos gobiernan, que aunque lo hagan con injusticia, fueron puestas por ti. Y Señor, nosotros tenemos un Dios justo que pelea por su pueblo y descansamos en ello. Hoy el mandato de Dios para ti y para mí es que le obedezcamos al Señor, que nos sometamos a su palabra, que seamos conforme a su preciosa voluntad, que caminemos conforme a Él dice que caminemos. Señor, te agradecemos porque todo lo que tú haces es bueno en gran manera.
Gracias por hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. En esta noche te damos el primer lugar, la gloria y la honra. Y ayúdanos a que se nos note que somos sujetos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Dios. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.